policial. Y me refiero a una factura de 7.000 euros de la Delegación de Policía de Trasgos SL. Y voy a leer literalmente lo que viene en este expediente. El 21 de marzo de 2014, el Servicio Fiscal de Gastos informa al respecto. La factura Trasgos número 3/14 de 8 de 2014 no está conformada por el funcionario o autoridad que, según se desprende de la moción, ha realizado el encargo. Hay efectivamente una moción el 25 de marzo de 2014 del concejal delegado de Relaciones con los Medios de Comunicación que dice que la factura correspondiente a la empresa Trasgos corresponde a publicidad de policía por servicios que fueron encargados desde la Delegación de Policía de la empresa a través de la Oficina Administrativa de Policía, al no existir tiempo suficiente para realizar la contratación pertinente. Yo no voy a repetir aquí qué es un reconocimiento extrajudicial de crédito, pero a mí me gustaría que se me explicara dónde está la urgencia, dónde está la excepcionalidad que nos lleva a traer esa factura por ese procedimiento aquí para comprar 4.000 pulseras fluorescentes, 100.000 caramelos serigrafiados a una tinta, 100 USBs y 10 carteles. Me gustaría que aquí se me explicara dónde está la urgencia y por qué se recurre a un reconocimiento extrajudicial para pagar estas facturas. Y desde luego, si ustedes comparten que se siga contratando a esta empresa, pese a que en estos momentos estamos asistiendo a un proceso judicial que les afecta a ustedes directamente y que yo entiendo que por respeto, por ética y por estética, esto desde luego no se tendría que hacer. Muchas gracias.